Muy buenas makers, hoy vamos a ver el uso del ultrasonidos. ¡Vamos a ello! El HC SR04, o más conocido como ultrasonidos, es un módulo muy barato y muy versátil. Hay que tener en cuenta que no nos sirve para un proyecto profesional al final, porque tiene bastante margen de error, también es muy barato, hay que tener en cuenta. Estamos hablando de unos 2,20 €, 2,50 € el margen. Un módulo tan barato no puede ser muy preciso, pero bueno, para ciertos proyectos no vale, sobre todo para prototipos, y a la larga quizá poner un módulo mejor para un proyecto funcional o que se vaya a vender al final. Si por ejemplo estoy haciendo un proyecto de fin de carrera, que aún nos consultan algunos alumnos de aquí de la Universidad de Cantabria, no es un módulo que, insisto, sirva para un proyecto final como tal, pero bueno, para un prototipado o unas pruebas bases sí os puede servir. Tiene 4 patillas, que la veis aquí, que la veis aquí en el dibujo también. Son muy sencillas. 5 voltios, que es UFC, GND, que es la tierra, y nos quedan dos, que son el trigger y el eco, que viene del inglés. Trigger de gatillo, eco del eco, para la redundancia en castellano. Muy simple. El trigger, esto lo que hace es, como veis en el dibujo, dispara por el trigger una onda sonora, que esta, cuando rebota en un objeto, vuelve y la lee con el eco. Muy sencillo. Y lo que hacemos aquí es aplicar las matemáticas. Antes de eso, si pensamos en ultrasonidos, podríamos pensar que esto es un sensor analógico, ¿no? Porque, claro, un sensor digital, pues algo digital, para la redundancia, o está encendido o está apagado, leo algo o no lo leo. Esto no, esto me mide intermedios, ¿no? Me mide distancia, entonces tendrá que ser analógico por narices. Realmente no, realmente es digital, porque al fin y al cabo lo único que hago es o apago o enciendo el trigger y o apago o enciendo el eco. Es así de simple. Entonces, ¿cómo funciona esta magia? Bueno, pues gracias a las matemáticas, que para algo están. Para algo, lo que hacemos en el colegio tiene que servir para algo. Y en la universidad. Es muy simple. Con lo que voy a medir la distancia es midiendo el periodo, el tiempo que tarda en ir y volver el pulso. Entonces, por tanto, el tiempo realmente es 2 veces la distancia partida de la velocidad. ¿Por qué 2 veces? Bueno, pues porque va y vuelve. Así que realmente no tardo lo de no tardo distancia por velocidad, no, es distancia por velocidad 2 veces. Porque voy y vuelvo, o sea, voy y vuelvo, que es como ir y volver 2 veces. Por ende, si despejamos la distancia, que es lo que queramos es la distancia es igual al tiempo por la velocidad partida de 2. Por lo mismo, porque son 2 mediciones. Con esto obtenemos el valor de la distancia y gracias a ello podemos medir pues, en centímetros en nuestro caso, incluso en milímetros, a unidad que más nos convenga. Una vez ya en Arduino vamos a ver la base del código para entenderlo lo mejor posible. Si nos fijamos, he creado 2 variables de tipo entero, que sean un eco y un trigger, como comentaba antes, o sea, lo que dispara, lo que es el disparo de salida de los 2 sonidos, y lo que recibe, el eco. He puesto 2 pines cualquiera, en el 8 y 9 podéis ponerlo en el que prefiráis. Simplemente inicializamos el puerto serie, como ya hemos visto en otros vídeos, para poder ver en el monitor serie, bueno, pues la distancia que está midiendo ultrasonidos, y definimos el pin mode, colocamos como entrada o como salida el trigger y el eco, o sea, el que dispara y el que recibe. Es lógica, ¿no? Si disparamos significa que sale algo, si recibimos significa que entra algo. Por ello, el trigger es una salida y el eco es un input, es una entrada. Vamos a hacer una pequeña trampa, que es una función, que es la primera vez que vamos a ver una función aquí. Que por eso veis aquí int centímetros igual a ping trigger, es algo raro, pero vamos a verlo ahora mismo. Antes de ir al loop, vamos a ver esta función, que lo que hemos hecho es crear una función de tipo entero, veis que pone int, una función de tipo entero, para hacer el cálculo, el cómputo de ultrasonidos. Es muy sencillo, si nos fijamos, esto es una función setup y esto es una función loop. Bueno, pues simplemente hemos creado una función de tipo entero en vez de tipo función que se llama ping. Ya está. ¿Por qué ping? Porque ping es como se denomina este retardo en la medición, vamos. ¿De quién? ¿De quién va a ser esta función? Del trigger y del eco. ¿Vale? Int trigger, int eco. Y dentro de esta función vamos a necesitar 2 variables más. Le vamos a poner de tipo long por la cantidad de centímetros que puede llegar a medir, de centímetros o milímetros, que puede llegar a medir ultrasonidos.
Realmente no es necesario que sea long. con una variable de tipo entero bastaría, pero bueno. Una variable que se llame periodo, para medir el periodo de ultrasonidos, y una medida que sea distancia centímetros para almacenar por la distancia centímetros. Y es muy simple, lo único que vamos a hacer es, de primeras apagamos el disparador. ¿Para qué? Para generar un pulso limpio, para saber a ciencia cierta que no hay ningún error. Entonces nada más empezar el bucle, apagamos el disparador. Después lo encendemos, pues, por ejemplo, 4 milisegundos después, por ejemplo. Está a 10 milisegundos encendido haciendo este disparo y lo apagamos. Y ahora decimos que el periodo, o sea que dentro del periodo me almacenas una función llamada pulseIn de eco. PulseIn, que es el pulso, que te va a medir es el pulso, ese tiempo que tarda el pulso en ir y en volver, ¿vale? ¿De quién? De eco. Y decimos high, porque lo que vamos a hacer es recibirlo. Y decimos que la distancia en centímetros, la fórmula matemática que hemos visto antes, que es muy fácil al final, que es que la distancia en centímetros es igual al periodo por 10 partido de 292 partido de 2. Si hacemos eso, estamos convirtiendo este periodo en distancia. Y lo que vamos a hacer es, al final de una función, ¿qué tiene que devolvernos la función? Bueno, pues return, que nos devuelve la distancia en centímetros. Entonces, cuando yo aquí llame a la función, que le diga que era una variable de tipo entero que se llame centímetro, digo que dentro de centímetros me guardes la función ping de quién, de trigger y de eco. Y esta función ping, ¿qué me está devolviendo? La distancia en centímetros propia de la función ping. Así que realmente estoy almacenando continuamente, dentro de la variable de tipo entero centímetros, estoy almacenando continuamente la distancia en centímetros. ¿Entendéis? No es tan complicado. ¿Y qué hago una vez que tengo ya medido y estoy constantemente midiendo la distancia? Lo que hago es, pues le imprimo un texto en el monitor serie, que queremos verlo, un pequeño texto que ponga distancia, 2 puntos y un espacio, sin salto de línea, y después con salto de línea que me imprima centímetros, esta variable centímetros, que es la que está almacenando la distancia en centímetros. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que ponga un texto distancia, 2 puntos, un espacio, en ese espacio, por eso no he puesto salto de línea, en ese espacio se mete la variable de centímetros, o sea, sé lo que esté midiendo en centímetros, y después hace salto de línea. Vamos a verlo. Tengo un Arduino enchufado, como veis aquí, con todo el sistema. Vamos simplemente a subirlo. Creo que he puesto el puerto bien, ¿no? Sí, está el puerto, la placa Arduino 1 y el puerto 10, vale. Está subiendo, se ha subido, vamos a comprobarlo. Ahí está, está midiendo unas distancias por cómo tengo la mesa. De hecho, si nos acercamos hacia la pantalla, el ultrasonidos está de la pantalla a unos 43 centímetros más o menos. Si pongo la mano más cerca, ahí está, unos 4 o 7 centímetros. Si nos fijamos, hay aquí un pequeño fallo de 2865. ¿Por qué? Porque tiene un rango de medición. Si lo ponemos demasiado cerca, implosiona. No está midiendo nada porque está demasiado cerca. Al igual que si mido hacia el techo, que está demasiado lejos, pierde el rango y no mide más, obviamente. Que son pequeñas formas de volverle loco. Como ejercicio podríais hacer que, por ejemplo, si un sistema de seguridad lo diré, un sistema de alarma, un sistema de seguridad de una casa, pues que si, por ejemplo, alguien pasa por delante de ultrasonidos, y entendamos por delante pues a 10 centímetros, si alguien pasa a 10 centímetros, se enciende un LED, como una alarma, como si alguien hubiese entrado en la casa o en vuestro cuarto o lo que fuese, ¿no? Y podéis crear un sistema de alarmas. De hecho, podéis hacer que incluso una señal de coche. ¿Sabéis estos coches que cuando quieren aparcar marcha atrás, coches más modernos, empieza a sonar un pitido cada vez que estás cerca de un objeto? Pues, por ejemplo, por decir algo, que si estás a 150 centímetros, se encienda un LED. Si estás a 100, se enciendan 2. Si estás a 50, se enciendan 3. Un sistema de aparcamiento de un coche inteligente, ¿no? Espero que os haya gustado. Bueno, hasta aquí el taller de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.